Gracias al libro de Roku, obtuvimos más conocimientos sobre el avatar Kuruk. No fueron muchos, apenas una mención diminuta, pero agregó información, lo que finalmente me permitió hacer la recopilación necesaria de todo lo que conocemos sobre este misterioso avatar del agua y su triste vida. Así que les recomiendo que se acomoden en sus asientos, gente, se relajen y se preparen, porque en esta, ya la voy a inaugurar, sección de crónicas, hablaremos de la cronología del avatar Kuruk, el avatar más triste de todos. Así que, comencemos. Y como bien lo saben, banda, antes de iniciar con la cronología, primero tenemos que hacer y hablar de el cómo estará dividido este video, porque así como la Guerra de los 100 años, el video que hicimos de toda la cronología de la Guerra de los 100 años, y así como le hice con absolutamente toda la cronología del universo Avatar, que también el video está aquí arribita, también la vida de Kuruk se divide en 5 acontecimientos más importantes, o 5 eras, si quieren verlo de esa manera, o 5 partes. La primera parte sería obviamente el de Kuruk siendo anunciado como el avatar. La segunda parte sería Kuruk versus los pecados o los errores de Yang Chen. La tercera sería el matrimonio de Heiran. La cuarta parte sería el exilio de Kuruk. Y la quinta parte titulada Umi. Y con esas 5 partes mencionadas, ahora sí podemos darle inicio al video del día de hoy con la cronología del avatar Kuruk. Como yo bien lo dije, banda, el avatar Kuruk es un avatar que, si bien dentro de las series de la leyenda de Aang y la leyenda de Korra no hablan o no mencionan mucho de él, con excepción de lo poco que logra revelarle a Aang en el episodio de cuando está en la León Tortuga, de cómo fue su vida, gracias a las novelas tenemos más información de este avatar y sabemos, gracias también al libro, al más reciente libro, el de Roku, que Kuruk fue un avatar que fue anunciado como avatar igual que Roku, es decir, hasta la edad de los 16 años, por lo que sus primeros años de vida, al crecer en unos tiempos de paz después de la prodigiosa era Yang Chen, pues no son interesantes para la historia. O sea, no nos importa mucho cómo fue el nacimiento de Kuruk o de dónde venía, eso francamente termina valiéndonos un poco madre. Kuruk era de la tribu Agua del Norte, fue anunciado a los 16 años, el método que utilizan las tribus Agua para encontrar al avatar es por medio de un cristal espiritual, probablemente bañado con el agua del oasis o alguna madre así, todo normal, todo chingón. Es decir, Kuruk tuvo una infancia y una vida tranquila hasta sus 16 años, cuando fue anunciado como el avatar. Y, como yo he dicho en videos anteriores, por alguna extraña razón, o tal vez ya aclarada razón, los avatares del agua tienden a ser muy prodigiosos en el control de los elementos, debido a que el agua, al ser el elemento del cambio, les predispone a tener una personalidad adaptable al resto de los elementos, así que Kuruk no pasó mucho tiempo con su entrenamiento de los 4 elementos. De hecho, para la edad de 20 años, 4 años después de ser anunciado como el avatar, Kuruk ya era considerado, al menos en el control de los elementos, un avatar completo, puesto que ya dominaba el aire, el fuego, el agua y la tierra. Por lo que esos primeros 4 años de entrenamiento, esos primeros 4 años luego de su anunciamiento como el avatar, también fueron bastante tranquilos, porque de nuevo, si bien había conflictos internos en el reino tierra y en las tribus agua y pequeñas luchas y disputas de poder, había una paz duradera y una paz bien establecida, porque Yang Chen hizo un estupendo trabajo protegiendo, haciendo tratados, firmando negociaciones y arreglando los conflictos, al grado de que para cuando Kuruk nace, el conflicto del platino había quedado atrás y las naciones nuevamente se habían vuelto a abrir las unas a las otras, así que Kuruk nunca se enfrentó en esos primeros años a un verdadero desafío, hasta que llegó el momento de empezar a entrenarse en el estado avatar. Pero antes de pasar a la segunda parte, he de mencionar que para ese punto en donde Kuruk ya había dominado la parte de los elementos y tenía que empezar a dominar la parte espiritual, él ya se había formado a su propio equipo avatar, siendo Shansu un aspirante a político ayudante de Lu Beifong, que era el que mandaba
políticamente a los entrenadores del Avatar, Kelsang, un monje del Templo Aire del Sur que era un tanto rebelde, y su maestra de fuego control, Hei Ran. Y ese era el equipo Avatar de Kuruk, y ellos lo acompañaban en sus viajes. Hasta donde sabemos, Kuruk es el único que tenemos registro tuvo un equipo Avatar desde el primer momento y lo fue siguiendo a lo largo de todo su entrenamiento. De ahí tal vez el por qué Kuruk pudo aprender a dominar tan rápido los 4 elementos, porque en lugar de, como por ejemplo Roku, que viajaba a una nación, entrenaba ahí, luego se iba a la otra y entrenaba ahí ese nuevo otro elemento dejando el otro atrás, Kuruk iba moviéndose junto con su equipo Avatar y ellos lo iban entrenando y ayudándole en el camino. Además de que da la casualidad de que Kuruk, el último elemento en orden que debía de aprender, era el aire, y el aire es usualmente conocido en Avatar como el elemento espiritual, así que cuando se aprende aire control se empieza a aprender la espiritualidad. Por eso Kuruk tardó hasta el último en empezar con su entrenamiento en el estado Avatar y en la conexión con el mundo espiritual. Y ahora sí llegamos a la segunda parte, Kuruk contra los pecados de Yang Che. Así como nuestra querida monja dejó cosas, tratados y todo bien bonito y todo bien organizado en el universo Avatar antes de su muerte, también dejó un cagadero en el mundo espiritual. Y es que gracias a los libros de Yang Chen sabemos que ella no era un avatar muy adepta o muy acercada a los espíritus, en parte por lo que le pasó a su hermana Jetsun, pero también en parte porque Yang Chen le tocó una época en donde el mundo estaba al borde de una guerra, así que tuvo que concentrarse más en la parte humana del trabajo del avatar y desatendió bastante la parte espiritual. Lo que provocó que muchos espíritus con intenciones oscuras o inclusive que querían conquistar el mundo físico por sus bolas o por la razón que ustedes quieran, aprovecharan esa pasividad y ese descuido de Yang Chen para aprovecharse de dichos espíritus, siendo el que más ayudó a estos espíritus el padre Glowworm, un espíritu en forma de gusano galáctico, es decir, con baba y cosas feas medio raras, cuyo poder o cuya habilidad consistía en hacer túneles entre mundo físico y mundo espiritual. Y aquí es necesario hacer un pequeño paréntesis porque puede que algunos se confundan con esto. Como sabemos, a partir de la existencia de la leyenda de Korra, se confirmó que el mundo espiritual no era solamente un concepto metafísico inexistente de solamente un plano ancestral, sino que en verdad era otra dimensión, otra realidad, un mundo paralelo al mundo real. Decisión con la que yo jamás he estado de acuerdo, eso sí tengo que aclararlo, pero es algo que es real y es algo que es canon, banda, y no podemos evitarlo. Entonces, cuando se anuncia que el mundo espiritual también tiene de cierta manera una existencia física paralela al mundo real, se abre la posibilidad de que en efecto existan fronteras físicas que pueden ser atravesadas tanto por los que viven en un mundo como por los que viven en otro. Pero, como sabemos, las fronteras del Polo Norte y del Polo Sur, los portales, estaban cerrados a causa de Wan. Aún así, es en la naturaleza de los espíritus el expandirse, el no limitarse a un solo lugar. Por ende, muchos querían cruzar al mundo físico, ya sea para habitarlo o incluso para conquistarlo. Y quien les permitía hacer esto era el padre Glowworm, cuya naturaleza era aprovechar los puntos de, ¿cómo se le puede decir?, debilitamiento entre las fronteras para abrir túneles entre ambos mundos. ¿Cuáles son estos puntos? Montañas, ríos, acantilados, lugares en donde la energía espiritual suele ser demasiado fuerte. Ahí es donde el padre Glowworm podía abrir portales, o mejor dicho, túneles entre ambos mundos. Fin del paréntesis. Su primer viaje como avatar, o en su primer viaje para entrar al estado avatar, Kuruk tiene una visión, que en realidad no es como tal una visión, más bien, o bueno, sí es una visión, pero no es una visión como del futuro, sino que más bien es una visión de lo que está pasando en ese momento, puesto que mientras meditaba y viajaba al mundo espiritual, Kuruk tuvo una conexión momentánea con la energía espiritual del universo, lo que le permitió ver todo lo que estaba ocurriendo en el mundo. Específicamente hablando, logró ver al padre Glowworm abrir una frontera para que un espíritu oscuro pasara cerca de una ciudad.
Asustado y lleno de completo temor, Kuruk sale del trance del estado avatar, termina hundiendo un atolón por la impresión que eso le causa, y en lugar de quedarse a ver qué chingados estaba pasando, deja a sus amigos, viaja en turbomadriza utilizando los 4 elementos hacia el lugar en donde tuvo la visión, y empieza a luchar con ese espíritu, siendo esta la única pelea de Kuruk con un espíritu en el mundo físico, porque dicho espíritu ya había cruzado la frontera que el padre Glowworm abrió. Y aquí es donde tengo que hacer un pequeño momento de teorización, porque si bien esta es la única batalla de la que tenemos registro fue en el mundo físico, también en los libros de Kyoshi nos dejan entrever que a Kuruk le tomó por lo menos un año entender que el problema no eran los espíritus que cruzaban, sino el espíritu que permitía hacer las fronteras para que los espíritus cruzaran. Así que no fue sino hasta ese momento que cambió su enfoque de luchar contra los espíritus a cazar al padre Glowworm, y para hacerlo tenía que entrar al mundo espiritual, ya sea utilizando las fronteras o por medio de la meditación. Pero de nuevo, esa no es una información 100% fidedigna, es algo más mencionado como al aire en los libros de Kyoshi. Al final, como sea, Kuruk tuvo la mayoría de sus batallas contra los espíritus en el mundo espiritual, lo que comenzó a dañar su espíritu, lo que comenzó a debilitarlo espiritualmente y lo que terminó provocándole que se alejara de sus amigos, porque cuando Kuruk se dio cuenta de la amenaza de los espíritus oscuros, optó por hacerlo todo él solo, por luchar él solo, puesto que cuando empezó a verse su espíritu debilitado, cuando empezó a perder vitalidad, supo que era una maldición, que no quería que ninguno de sus amigos sufrieran. Así que en lugar de dialogar con ellos y buscar la manera de recibir apoyo, terminó alejándolos a los 4, y él comenzó a dedicarse a viajar por el mundo en soledad para cazar a los espíritus, lo que lógicamente comenzó a provocar los rumores, las habladurías, los mitos, las mentiras y sobre todo los chismes sobre este avatar, creando la idea o el chisme de que Kuruk viajaba por el mundo nada más para cazar, no espíritus, sino para cazar, porque él antes de ser el avatar era cazador, para vivir la vida loca, para aprovecharse de que era un avatar en tiempos de paz, para andar en fiestas, en drogas, en alcohol, dejando toda la parte humana, es decir, la política, los conflictos, las guerras, a quienes se quisieran encargar de ello, y Kuruk estaba viviendo la vida loca. Ese era el rumor que se popularizó sobre este avatar, lo que provocó que figuras como Shansu o Heiran tuvieran que tomar responsabilidades importantes en sus respectivas naciones. Shansu se volvió uno de los líderes más influyentes del Reino Tierra, y Heiran se volvió la suprema líder de la Academia Real de Fuego Militar para mujeres, y empezó a subir estratos sociales, lo que al final terminó provocando que le pusieran una pareja. Lo que nos hace entrar a la tercera parte de la vida de Kuruk, el matrimonio de Heiran. El matrimonio de Heiran es un punto de inflexión importantísimo para la vida de Kuruk, porque fue el punto en donde ahora sí se supo totalmente solo. Si bien cuando empezó con sus batallas contra los espíritus oscuros, él estaba convencido que de cierta manera lo hacía porque estaba protegiendo a sus amigos, pero sus amigos jamás lo abandonarían, no serían capaces de abandonarlo. En los pocos momentos de paz que Kuruk tuvo entre una batalla o una búsqueda del padre Glowworm o contra espíritus oscuros, él buscaba la manera de ponerse en contacto con sus amigos, siendo el que más cercano lo tenía Kelsang y Shansu. Pero Shansu se enfocaba más en la parte política, y el único que lo veía más como un amigo, pero seguía creyéndose todos los rumores y todas las historias, era Kelsang. Y Kelsang fue el que le avisó a Kuruk que Heiran se cansó de esperarlo y que iba a contraer matrimonio, porque eso era lo que le pedía a su nación y porque es lo que quería ella. Y si todavía no me han entendido lo culera que fue esta situación para nuestro querido avatar del agua, imagínense que Aang, por tener que ser el avatar, haya perdido a Katara, o que Korra no se haya podido quedar con Asami, o que Kyoshi haya perdido a Rangi. Pues eso fue el matrimonio de Heiran para Kuruk. Cuando Heiran se casa, Kuruk pierde finalmente todo. Ya no le queda nadie.
Shansu se había vuelto un influyente y ya casi no se hablaban. Kelsang estaba muy ocupado en los templos y pues teniendo la postura de los pinches nómadas aire de cualquier pedo terrenal no es mi pedo, y Heiran ya estaba casada, Heiran había iniciado una nueva vida, a Kuruk por esa parte humana, por ese lado del mundo real, del mundo físico, ya no le quedaba nada, no le importaba nada. Los humanos dejaron de importarle en el sentido de hacer relaciones con ellos, tratar con ellos, y mejor se concentró en lo único que le quedaba, en ser el avatar. Y eso lo lleva a viajar por el mundo y esta vez a seguir luchando contra los espíritus para evitar que se extiendan y que dañen a la humanidad. Pero si hubo algún punto en donde Kuruk pensó, tal vez deba hablar con mis amigos, tal vez deba pedir ayuda, tal vez exista una manera de que ellos encuentren la solución a mi problema de estar perdiendo mi espíritu. Si hubo una oportunidad de que Kuruk pensara o supusiera todas estas cosas, se perdió en cuanto Heiran se casó con su esposo, el padre de Rangi. Por eso que ahora podemos pasar a la cuarta parte de la era Kuruk, el exilio de Kuruk, el cual no se diferencia mucho de su vida anterior, solo con la diferencia que en este punto de su historia sí de plano dejó de hablar con sus amigos, ya ni siquiera tenía contacto con Kuruk, de hecho, con Kelsang. De hecho, el propio Kelsang le revela a Kiyoshi que la última vez que habló con Kuruk fue aquella vez de el poema que le recitó que le iba a dedicar a Heiran para evitar su matrimonio, y después no se volvieron a ver hasta su boda con Umi, pero eso es un poquito más adelante. Kuruk ya había dejado a sus amigos, ya lo había perdido todo, así que en sus múltiples viajes y en sus múltiples batallas contra espíritus oscuros, terminó tan debilitado de una de ellas que terminó encontrándose con siempre se me olvida el nombre, un sabio retirado y repudiado del fuego, que lo terminó acogiendo y fue el único ser humano que lo ayudó en su lucha contra los espíritus. Ya fuera porque Kuruk estaba muy cansado, ya fuera porque estaba muy débil, o ya fuera porque vio algo en este sabio del fuego que no vio en sus amigos, pero Kuruk le revela toda la verdad. Le cuenta lo que los espíritus habían estado haciendo, de la existencia del padre Glowworm, y este sabio del fuego decide ayudarlo, le da poderes, por decirlo de una manera, o sea, como el gurú Patik para Aang, así fue este sabio para Kuruk. Y juntos comienzan una nueva etapa de lucha contra los espíritus, pero también se dan cuenta de que el vino y el contacto físico, ustedes ya saben de cuál contacto físico estoy hablando, era algo que de cierta manera revitalizaba el espíritu de Kuruk. Aquí dejo a su consideración si quieren creer que era una excusa o era una panacea, lo que fuera. Esos cortos años que Kuruk estuvo junto con este sabio del fuego, ahí para que vean si se la pasó en literal sexo, drogas y alcohol, pero porque de alguna manera esas experiencias fuertes que elevaban la serotonina y todas esas drogas chingonas que segrega el cerebro, lo revitalizaban de alguna manera. Así que si Kuruk logró vivir más años, fue gracias a ese degenere total que no debió haber sido más de 4 años a lo mucho. Porque en el medio de todo este desmadre de Kuruk perdiendo su espíritu, Kuruk en fiestas, Kuruk vaya peleando, en todo este desmadre del exilio, terminan llegando a la tribu Agua del Norte y Kuruk conoce a Umi. Lo que inaugura la quinta y última parte de la era Kuruk, Umi. Ahora, esta es la parte un poco más polémica si quieren verlo de esa manera, porque a muchos les cuesta trabajo entender cómo es que Kuruk pasó de estar tan enamorado y básicamente obsesionado por Heiran a casarse con Umi. Y es que así como este sabio del fuego fue el amigo que Kelsang y Shansu no pudieron ser para Kuruk, Umi fue la persona que Kuruk necesitaba para recuperarse y para salir de ese exilio, para entender que no debía de sacrificar su parte humana en aras de proteger al mundo, de que sí era el avatar, de que sí era su responsabilidad, pero además de eso él era una persona y tenía tanto derecho como todos a ser feliz, a vivir en paz y al tener una vida. Umi fue un pequeño rayo de luz y esperanza en la dolorosa, triste y cansada vida del avatar Kuruk.
Y como era un momento de paz, un momento en el que al parecer había logrado debilitar al padre Glowworm, porque en los libros de Kyoshi nos dejan en claro que tuvo una batalla contra este espíritu y lo dejó tan débil que hubo un tiempo en el que no pudo hacer fronteras al mundo espiritual, un tiempo en el que quedó tan débil que quedó prácticamente en pausa, por así decirlo, este espíritu, pues Kuruk se confió, si ustedes quieren verlo de esta manera. Estaba ya cansado, estaba harto, había luchado incontables veces contra los espíritus, había logrado evitar una catástrofe de calibre mundial, su amiga se había casado, sus amigos estaban en sus responsabilidades y Kuruk necesitaba aferrarse a la luz que Umi le dio. El problema es que Kuruk siguió las tradiciones de su pueblo. Eso en otras circunstancias, en otra época, en otro momento no habría importado. El problema es que la tradición de la tribu Agua del Norte es que las bodas de las personas importantes, como la nobleza o el avatar, se llevaran a cabo en el oasis de los espíritus. Y por este momento ustedes estarán diciendo, bueno, ¿y eso qué chingados tiene de malo? Pues no sabía qué tenía de malo hasta que aparecieron los libros de Yang Cheng y se nos reveló que el oasis, la alberquita donde está el agua espiritual, en realidad es un portal o túnel al mundo espiritual. Y Kuruk se la había pasado años atrás, si no es que una década completa, partiéndole la madre a espíritus oscuros y evitando que utilizaran todas las fronteras disponibles al mundo físico para atravesarlas, siendo uno de los espíritus a los que irritó en estas peleas Ko el Robarrostros, que cuando se entera, descubre o sabe por medio de la energía del avatar o lo que ustedes quieran que Kuruk se iba a cazar y que iba a estar cerca del oasis de los espíritus, Ko aprovecha para utilizar la frontera que existe en el oasis e intentar cazarlo. Ko no iba por Umi, iba por Kuruk, pero termina capturando a Umi, termina robándole el rostro, lo que la termina asesinando. Y Kuruk ya nunca la pudo volver a encontrar. Cuando Ko asesina a Umi, Kuruk se pierde a sí mismo. Ya no le queda nada. Ahora sí, literalmente ya no le queda nada. Ni siquiera le importa morir. Ya ni siquiera se atreve a pensar en qué voy a hacer para seguir protegiendo al mundo, en dejar un legado, en limpiar su imagen. Ya no tiene nada. Lo único que le queda es el deseo de venganza. Por lo que Kuruk abandona todo. Y con solo 33 años parte hacia el mundo espiritual y nunca se le vuelve a ver, hasta que se anuncia que el avatar ha muerto. Kuruk pasó hasta el último momento de su vida, y si confirmamos que es canon el episodio perdido, incluso hasta más allá de la muerte, en tratar de encontrar a Ko el Robarrostros y matarlo. Porque después de que capturó a Umi y le robó el rostro, Kuruk jamás la volvió a ver y ya nunca pudo volver a encontrarlo, porque poco tiempo después, quizá en otras batallas, quizá en buscar a Ko, lo que fuera, Kuruk terminó muriendo, dándole cierre a uno de los ciclos más cortos y más tristes de un avatar. Es por eso, por ese gran sacrificio y por ese gran dolor, que Kuruk debería ser recordado como uno de los mejores avatares de la historia y de los que el mundo avatar les debe una disculpa, porque a la fecha, y me refiero a tiempos del avatar Korra, Kuruk sigue siendo recordado como uno de los avatares más flojos y que menos hizo por el mundo, puesto que él descuidó toda la parte humana que Yang Cheng tanto protegió, pero se encargó de proteger a la humanidad de una amenaza que no veían o que no conocían, que era precisamente la amenaza de espíritus oscuros. Y Kuruk literal lo dio todo por proteger a un mundo que jamás le dio nada. Así que banda, si ustedes se preguntaban por qué el avatar Kuruk es de las vidas pasadas que más me interesa saber a profundidad y tener más información, y que está peligrosamente cerca de volverse mi avatar favorito, entre más sé de este avatar, más está a punto de destronar a Kyoshi, es por todo lo que dije en este video explicando la cronología entera del avatar Kuruk.
He de avisarles que todo lo que dije en este video, salvo por unos cuantos detalles que utilicé para enganchar algunos acontecimientos con otros, todo es sacado del canon. No inventé nada. Si acaso dramaticé en algunos puntos, lo reconozco, pero nada de lo más importante fue inventado. Todo es 100% canon y sacado tanto de las novelas como del material adicional, cómics e incluso hasta de las series. Todo lo dicho en esta cronología pueden verlo como algo 100% fidedigno y basado en el canon. Así que espero les haya gustado y les haya entretenido. Yo me despido esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.